Estás escuchando Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento. ¿Qué tal? ¿Cómo Descubre Babyliss Extra Large, la nueva línea de herramientas profesionales de belleza que llevará tu creatividad al siguiente nivel. Ahora con mejoras increíbles, más largas, más potentes, más ligeras, con innovadores motores que te ayudarán a realizar más creaciones en menos tiempo. Porque como siempre le he dicho y creo que en esta temporada se le he recordado de más, gracias a ustedes, pues es que estamos aquí, seguimos aquí por ustedes y para ustedes. Dicho lo anterior, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que usted le dio clic porque vamos a hablar de algo muy interesante. A mí cuando se me mencionó el tema del podcast me ilusionó mucho porque creo que es de esos podcasts que depende de quién nos esté escuchando. Va a ser un episodio, digámoslo así, personalizado. Depende de cuál sea su rol dentro del giro de la belleza, pues usted lo va a entender, lo va a ver de alguna manera, va a poder usted aportar. Ya sabe que la manera en la que nosotros los escuchamos pues es si nos dejan algún comentario en cualquiera de nuestras redes. Ya saben que estamos puesta a su disposición en todos los canales de audio como lo son Alexa Music, Apple Podcast, obviamente Spotify, y en formato de video largo en YouTube y en formato de video corto pues obviamente en TikTok. Así que si usted le genera pues alguna inquietud, alguna curiosidad, pues por favor le invito a que nos deje alguno de sus comentarios. Y ahora sí, para los que están en YouTube, seguramente ya se está abriendo toma. No estoy solo, está conmigo Carlos Berusti. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Te tocó el día en el que estamos empezando otra vez con los cambios de clima en la Ciudad de México. Así es, un poquito loco. No, muchas gracias a ustedes, Alto Peinado, Ana María, a ti por invitarme. Es un placer y la verdad es que estamos con toda la actitud para hacerlo. Perfectísimo, perfectísimo, ¿no? Y la verdad es que también te quiero agradecer por escoger este tema. Creo que es algo que está ahorita muy en boga. Creo que es algo que es el cambio más permeable, creo yo, que vemos ahorita en muchos giros. Pero ahorita pues obviamente nos vamos a centrar en el giro de la belleza. Y pues ese es, digo, lo voy a repetir, insisto, yo sé que aquí ya le están dando like, pero es el tema del cliente hiperinformado, de este cliente que ya llega con una cantidad de información, tal vez no conocimiento, eso te lo vamos a ver ahorita, pero con una cantidad de información de verdad bárbara y que pues puede ser un arma de doble filo, ¿no? Como yo decía, dependiendo de quién nos escuche, de quién nos vea, creo que pues va a dar mucho de qué hablar. Pero antes de comenzar con ese tema, Carlos, aquí tenemos una tradición que a mí me encanta, es una reformulación de esta frase antigua que es todos los caminos llegan a Roma. Para mí no es así, créeme que después de 215 episodios, para mí eso es todos los caminos llegan al mundo de la belleza. Y estoy muy interesado en saber cómo es que Carlos llega al mundo de la belleza. Pues fue algo intuitivo. Yo empecé a cortar el cabello a los 12 años. Cuando me quedaba con la mitad de lo que le daban a mi hermano para cortarse el pelo y yo se lo cortaba, fue cuando decidí que yo iba a ser estilista. Wow, o sea, nada más así te aventaste y dijiste, quiero hacer esto. Sí, él era chinito y mi mamá le daba para la peluquería, yo me iba con el vecino y yo le cortaba y nadie se daba cuenta porque no lo usaba tan corto ni nada, y cuando me quedé con la mitad dije, muy interesante esto. Okay. Eso también es muy importante. También creo que el tema monetario es, creo yo, también piedra angular en la toma de decisión de quedarse en este rubro, ¿no? Pues fue el arranque y después ya comenzar a tener contacto con esto, y que al final, pues yo soy contador privado. Okay. Y salí y por cosas de la vida me dejaron como encargado a los 18 años de un salón donde los estilistas no eran malos, sino peores. y para esto tuve 3-4 clases anterior y me empecé a meter muchísimo en esto. Cuando yo solamente era encargado, y me enamoró la profesión. Qué padrísimo. Creo que eso también es algo muy padre escuchar cómo es que uno llega a este mundo, porque como yo siempre le he mencionado, hemos visto tantos casos, ya concretos 215, claro, de cómo uno llega aquí, y a veces puede ser justamente por esta pasión, a veces llegan por la parte más técnica, hay algunos que sí de verdad dicen, aquí vi el varo y claro, aquí me quedé. Y se vale. Entonces, sí, exacto, y es súper válido, y que es bueno encontrar como esa parte de hacer empatía, ¿no? Porque estoy seguro que así como tú, hay muchos podcasts escucha que están allá afuera que dicen,
decían, ¿sabes qué? Yo también encontré mi vocación temprano, yo también vi que tal vez las personas que me enseñaron, pues tal vez yo podía hacerlo mejor, no sé, o sea, claro. Siento que puede ahí funcionar, ¿no? Y también digo, hablando del tema de información, creo que me gustaría que me comentaras en ese entonces cuando tú decidiste pues estar como asistente encargado de este salón, pues qué tanta información tenías, por ejemplo, de técnicas, no sé, de color, o sea, qué tanta información recuerdas que tenías como a tu disposición, porque creo que es un gran punto claro. de empezar. Yo realmente tomé como 4 clases en los domingos, dominicales, se puede decir. Porque aparte yo trabajaba también, aunque no lo creas, en un taller mecánico con un tío. Trabajaba en la misma escuela donde estudiaba. Y cuando me propusieron esto, pues yo dije, bueno, y me mandaron a una escuela, yo soy de Río Bravo, Tamaulipas, en Reynosa, ahí en la frontera. Me mandaron a una escuela y tomé 4 clases, 5, nada más para saber cómo estaba esto. La directora era amiga de la amiga que me puso en ese puesto. Y empezó la pasión y pues te puedo decir que hicieron un concurso en mi 4ª clase de peinado y yo tenía el cabezote y me dijeron, métete. Y dije, tengo 4 clases y lo gané. Okay. Entonces eso como que se fue dando y la verdad es que el amor, el aprender y el crecer y aparte la responsabilidad de estar a cargo de un salón y que veas que no está funcionando. Yo me metía al baño porque la información no estaba en un teléfono y en una tableta. Ajá. Y con el libro que me habían dado en la primera clase buscaba y decía, no es así, mira, aquí está. Y yo no era estilista, ¿sabes? Sí. Pero ya estaba asesorando, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y es que eso también está padre porque yo creo que hay generaciones nuevas que ahorita eso se les hace arcaico, literal en todo el sentido. Creo que esta parte de nosotros ser, de entrada, la manera en la que conseguíamos información era a través de un maestro. Siempre, libros. ¿no? De libros, exactamente. Y que era como. Y también creo que algo importante era que la lección aprendida, pues yo creo que no había otro punto de cuestionarla. Creo que eso también es importante, ¿no? Sí. O sea, se te decía así es, y pues, ok, así es. ¿Por qué? Porque lo dice el maestro, porque lo dice el libro, ¿no? Y eso es porque solamente existía una fuente de información, ¿no? Correcto. Y ahora creo que pues sí, a lo mejor, pues, mucho lo vemos como ventaja de tener, pues, como tú decías, a un clic, a algo, un dispositivo que está en nuestro bolsillo, sacarlo y verlo, pero también esa información que a veces se nos presenta, pues viene no de un libro, viene de todos los libros tal vez escritos en la humanidad, de muchos maestros, de muchos, o sea, y al final la interpretación de lo que es verdad y verdadero, pues queda en una línea pues, muy delgada, ¿no? Sí, creo que ese es lo que estamos. ¿No? Exactamente. Bueno, qué bueno que tocas el tema, no nada más eran libros, también eran revistas que existían desde entonces. Sí. Y que, por cierto, allá llegaban la frontera y llegaban como con algún atraso y siempre estábamos esperando la revista Alto Peinado, que en los años 80, 90, y la conservabas y la guardabas porque era donde tenías la información de lo más nuevo, ¿no? Porque era la forma de estar enterado qué estaba pasando. Exactamente, le digo, qué padre que hiciste mención, pues, obviamente a Alto Peinado, que pues obviamente es nuestra matriz, nuestra casa madre, y pues sí, digo, nosotros ya estamos en víspera de cumplir 58 años, entonces, pues eso habla de pues un legado 100%, y que nosotros también, como grupo de Editorial Famari y de Alto Peinado, pues nos hemos visto encargados de justamente adecuar la información, ¿no? Es lo que yo te mencionaba, es diferente si yo te hubiese invitado a una entrevista para la revista, esto hubiese sido muy diferente. Claro. Estamos desarrollando otro tipo de comunicación, en TikTok tenemos otro tipo de comunicación, y creo que eso es importante porque es lo que hoy por hoy existe. Hoy por hoy no solamente existe una fuente total y universal de información, sino viene de muchos canales. Muchísimos fuentes, canales, ¿no? Entonces creo que ahora sí eso da parteaguas para entrar al tema, y es justamente estos clientes que vienen hiper informados, ¿no? Claro. Que me parece que cada vez pues es más común. No sé, creo que tú por ahí tenías bien marcado en qué momento sentiste que esto pasó a nivel cronológico. No sé si quieras pues comentarme cómo fue ese primer acercamiento con alguien que dijiste, ok. Pues bueno, ya lo traíamos un poquito porque al final pues la tecnología estuvo permeando, pero yo creo que después de la pandemia, cuando todos tuvimos tiempo de estar viendo los clientes, tuvieron tiempo de deshacerse el cabello, de hacer muchísimas cosas que tuvimos que corregir después, y tuvieron muchísimo tiempo, y entonces pues
nos encontramos con un mundo después de egresados de Google, de TikTok, de todo esto, que eran chefs, que eran decoradores y esto, y estilistas también. Sí, y digo, eso también me parece importante mencionarlo porque me gustó mucho cómo lo parafraseaste, egresados de Google, porque sí, creo que en pro de que la gente quería aprender, porque creo que fue... Porque, a ver, exacto, hay que reconocer las cosas buenas. Qué bueno que se abrió esta pues hambre por querer aprender cosas nuevas, por querer... Mucha gente tal vez hizo cambios de carrera, entonces a lo mejor tuvimos muchos estilistas nuevos. O sea, que dijimos, ahí encontraron su vocación y ese fue su momento eureka de decir, ¿sabes qué? Tengo el momento indicado para aprender esto, voy a hacerlo. Pero justo creo que por la misma naturaleza de que ya no podía haber clases presenciales y tal vez la gente no tenía, curioso que la gente tal vez no tenía acceso a la educación, sí digital, pues de marcas, de personas sí profesionales, pues acudieron a lo que realmente tenían, ¿no? A lo más pronto, a lo más al alcance, a la tecnología y sobre todo, pues yo creo que ahí entró mucho pues la figura del influencer, ¿no? La figura del influencer que justo acabamos de hablar hace poco en algunos episodios, que el influencer no es el profesional. No sé si, pues como tal vez ad hoc de unir un poco ese otro programa, tengas alguna opinión sobre eso. Mira, sí definitivamente está lleno de influencer que al final tú te das cuenta que pues al final pues, tienen todo el derecho de estar impactando, de estar jalando y tener todo el éxito que tienen. Pero ahí también ese sesgo hace que el cliente también no tenga la información. Y ahorita que lo mencionaste también me hizo clic que también es un punto de oportunidad para nosotros, definitivamente, porque al final... cuando tienes una carrera, tienes estudios, tienes el nivel, todo esto, pues eso siempre va a sobresalir. Un amigo, creo que en Puerto Rico, tiene también un podcast o algo así, que se llama Gracias Cajita del Súper. Ok. Y entonces sacaba, hace mucho que no lo veo, sacaba todo lo que tuvo que hacer para corregir lo que la clienta hizo. Y entonces decía, gracias Cajita del Súper, porque mi clienta, tararararara, e hice todo esto para poder corregir esa hazaña, ¿no? Sí, no, y aparte, creo que le diste al clavo ahí, que es donde yo te decía que según la persona que nos escuche, creo que puede empatizar de otra manera, porque pasa en todos lados las famosísimas cámaras de eco. No sé si has escuchado ese término. No. Las cámaras de eco es cuando tú conoces algo y conoces a alguien y de repente empatizan y creen tener los mismos conocimientos, y digo creer porque pues no puedes saber a ciencia cierta qué tanto conocimiento tiene otra persona. Correcto. Pero lo que buscan es como una cierta validación, ¿no? Entonces, entre tú y yo empezamos a hablar, sabemos que tenemos los mismos conocimientos y pues simplemente lo que se hace es una cámara de eco. O sea, no estamos generando nuevas ideas, simplemente estamos rebotando la misma idea y estamos entre los dos validando la misma idea. Reciclándola, ¿no? Exacto. Y tú, por ejemplo, mencionas este podcast que por lo que me dices, pues era de un profesional enfocado en enseñar a otros profesionales. Correcto. Lo malo es que los usuarios aprendieron, o como tú dices, se egresaron de YouTube con otros usuarios. Correcto. Entonces, esa cámara de eco se hizo pues muy, muy grande porque en ningún momento entró la opinión profesional a esa mezcla, a ese pues sí, gendarme, o sea, esa mezcla no salió. Entonces, llegaron con mucha información, pero con poco conocimiento. Y el conocimiento es la información bien aplicada. ¿Quién va a aplicar bien la información? Pues, obviamente, los profesionales. Sí, bueno, al final, mira, estamos hablando de belleza, estamos hablando de cabello, estamos hablando de cosas. Yo no me imagino a los médicos, ¿no? También. Eso es más complicado, ¿no? Sí, es más claro. complicado porque ahí sí ya entra más riesgo, ¿no? Sí. En este caso, yo hablando con mi gente, yo les decía, a ver, tenemos que ser bien claros que tenemos la apertura, bueno, más bien tenemos la herramienta que el mismo cliente nos está dando. Entonces, muchas veces, cuando tú lo quieres explicar directamente, se vuelve un círculo. Sí. Y cuando tú abres la información directamente en la pantalla y le dices, mira, esto, ahí es donde el cliente dice, ok, porque valida por medio de la tecnología. Es impresionante. Sí, no, y aparte esa validación creo que siempre ha existido. Ahorita que mencionaste pues las revistas, creo que las revistas en algún punto, tal vez no la de nosotros, porque la de nosotros siempre ha sido como de un corte más un poco high fashion, desde el alto peinado pues es diferente. Información y todo esto, sí. Pero hay muchas revistas que están en el mercado que sí eran, o su corte es más como justamente enseñar distintos, como si fueran catálogos, vamos a llamarlo así, ¿no? Catálogos de peinados. Sí.
Entonces creo que siempre ha existido esta parte de que alguien llegue y te enseñe así como, quiero este corte. O sea, eso siempre ha existido. Sí, claro. ¿Cuál es el problema que yo creo que hoy... También esta apertura tan grande de los filtros, ya también lo hemos hablado, o sea, el llegar justo, o sea, creo que es diferente que te mostraran tal vez una foto de alguien, pues que en ese entonces no había tantos filtros, que hoy por hoy algo que incluso, hablando de inteligencia artificial, no sabemos siquiera si existe en realidad, ¿no? Sí, yo les digo, cuando llegan, les digo, mira, muéstrame a alguien que de veras haya nacido de alguien, ¿no? No que haya sido creado. Sí, y por ejemplo, eso a ti, ¿qué retos te superpone, ¿no? O sea, porque me imagino que es un poco entablar esta conversación con los clientes. Sabemos que también está un poco la lucha del cliente, siempre tienen la razón, pero en este caso, pues no. O sea, por más que lo veamos de esa manera, pues tal vez no. Mira, tienes dos vertientes. La primera que yo hago con mi gente es decirles, a ver, no existe. Estamos conscientes que no existe, que es IA. Pero también te da un parámetro como para decir, ok, no existe, pero ¿qué tal si hago esto y esto y esto y esto y lo puedo asemejar lo más posible? Y también lo conviertes en un reto personal, porque hoy con todos los trabajos que se hacen, que inclusive tenemos que hacer todo un diagrama de porcentajes de esto, del otro, y llevar la técnica para poderse acercar lo más posible. Esa es la ventaja que tienes de este lado. Con el lado del cliente siempre debes de ser claro. ¿Por qué? Porque en su imaginario el cliente ya lo tiene puesto. Sí. Ya se lo midió, ya lo tuvo, ya todo. Y entonces ahí tienes que ir un poquito, también apoyarte y buscar también en redes y buscar imágenes lo más parecido. Y es imposible ya encontrar hoy en día sin filtros. Sí. E inclusive tú mismo que puedes identificar la IA, a veces caes en eso mismo, ¿no? Pero aquí el reto es que al final también es generacional. Claro. Porque mira, te puede llegar, no sé, la chica de 20 años que está consciente que es IA y que inclusive es ella. Okay. con su imagen. Sí. Y está consciente de que está creado. Pero algunas generaciones contemporáneas de 50, 60, inclusive gente mayor, que le tienes que explicar que no existe. Y entonces, pero te dicen, pero ¿por qué si está aquí? ¿Por qué no? O sea, ¿sabes? Sí. Entonces, vamos a pensar que de los 20 a los 40 y tantos, casi rozando los 50, 50 y tantos, pueden entender que eso no existe, de origen. Ajá. Pero hay algún sector donde le tienes que explicar que no existe y por qué no existe. Y entonces ahí se vuelve más complejo. Sí. Y una herramienta importante, por ejemplo, es poder buscar imágenes y sobre todo lo que nosotros tratamos de hacer en el salón, lo que hacemos es subir imágenes de nuestros trabajos, 0 filtros. Ok. Claro, por supuesto se editan un poco por la luz, por esto, por lo otro, pero no se truquean, vamos. Sí. ¿Por qué? Y si el pelito quedó fuera, porque eso es lo que pasa, porque es un ser humano. Entonces buscamos imágenes de nuestro catálogo, de lo que hicimos nosotros para poderle mostrar al cliente lo que podemos hacer. Sí. Y entonces ahí él ya puedes tener un poco más de empate o empatía, como lo podamos llamar, con el cliente, donde ya le dices, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que hace mi equipo. E inclusive han llegado a decir, ¿quién hizo esto? Se supone que yo soy el guau. Le digo, no, yo no lo hice. Lo hizo fulanito. ¿Puedo pasar? Sí, claro, adelante. Es que lo hizo. Sí. Y ya va con una imagen. Entonces ahí lo importante también es, por ejemplo, tener tu base con tus trabajos sin trucos. Sí, lo más transparente posible. Sí, por supuesto, para que también puedas tener ese catálogo, que es lo que decías, pero un catálogo realmente vivido y de lo que haces en tu salón. ¿Sí? Sí. A mí me impresiona muchos salones que entras a sus páginas y tienen imágenes de otros salones. Sí. Y entonces digo, no, cada quien como se maneje, no es una crítica ni nada, pero yo dices, bueno, necesitamos tener lo que tú sabes, puedes y haces, ¿no? O sea, y ahí es donde un poco aterrizas al cliente en ese sentido.
Sí, y justo volvemos al tema del cliente hiperinformado, y creo que es algo que no lo mencioné ahorita ya grabando, pero te lo mencioné a ti previo. Es tan es el arma de doble filo que ahorita nosotros lo vemos como justo, por ejemplo, tú hablando por los estilistas, lo ves como algo que genera fricción, ¿no? Como algo que llegar y aterrizar, ¿no? Un proceso más, no solamente es llego, el servicio es también educar un poco al cliente, pero del otro lado, el consumidor hoy por hoy justo se siente sumamente empoderado, porque ellos, vuelvo a lo mismo, se sienten validados de decir, pues no sé, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas que una chica ya se haya superpuesto con el corte o el defecto que quiere, ya desde ahí te habla, como tú lo mencionaste y lo dijiste, o sea, ya se vio, ya se romantizó, ya se idealizó, y claro, pues, o sea, eso para ella es como, wow, o sea, esto es lo que quiero, y así tal cual, ¿no? Y entonces ellos llegan desde ese lado con conocimiento o pensando, pues tal vez una falsa seguridad de que así va a ser, ¿no? Cuando no ven por los pormenores, y volviendo al lado de los estilistas, pues es como de, ay, o sea, ¿cómo también, o sea, es el touch y el feeling de decir, ¿cómo te digo esto sin que digas... que pienses que no lo puedo hacer, ¿no? O sea, porque eso también es lo otro. Entonces, creo que justamente es un juego, al final de cuentas, de estira y afloja, que me parece sumamente interesante. Y también me parece muy interesante que ahorita solamente hemos tocado, yo creo que la punta del iceberg de decir en looks, pero mencionaste algo de las técnicas. Sí, claro. Y creo que esa parte para mí es importantísimo, porque yo a veces peco de eso. Yo a veces me informo de algo y utilizo el lenguaje de la persona que me lo enseñó. Llámese influencer, llámese alguien que escribió un blog, llámese alguien que hizo una reseña, y yo pienso que así lo va a entender el profesional o la persona a la que se lo voy a comprar. Entonces llego utilizando lenguaje, slang, jerga popular, que tal vez nadie más la conoce. Entonces yo me imagino que hoy por hoy eso es algo que está pasando en los salones, con tantas técnicas que se inventan en redes sociales. Entonces llega la clienta y te dice, yo quiero la técnica... no sé, X, ¿no? Y pues, dices, ¿qué es eso? ¿Cómo te ha pasado de entrada? Pero mira, Carlos? Claro, por supuesto. Yo tengo una frase que a lo mejor no se oye muy bien, pero le digo, cada quien le pone a su hijo como quiere. Entonces, estos son highlights, estos son baby light, este es balayage, flamboyage. Inclusive el cliente te dice, pero que tenga transición. Que tenga transición. Entonces, al final... Pues bueno, esto es algo que también cada quien tiene su técnica, a pesar de que la puedas haber aprendido del mejor, del que sea. Esto no deja de ser arte de artesanos. Sí. Porque se hace con las manitas. Y entonces, imposible que lo que yo hago lo hace el de enfrente, ni mejor ni peor. Cada uno tiene su toque. Entonces ahí, mira, al cliente tú le explicas, le dices, mira, para mí... yo que te lo voy a hacer, para mí es esto, pero no le pongamos nombres, vamos viendo, ¿cómo quieres? Delgadito, más, hablando de efectos, que es lo que está en tendencia ahorita muchísimo, ¿no quieres que se desvanezca? No, pero no quiero que se marque, pero no quiero, entonces, sí es una ventaja que ya el cliente esté informado, mucho sobre qué es lo que está en tendencia, por qué y esto, y lo que le gusta o no al ojo. Claro. ¿Ok? La otra parte es también hacer una cierta confrontación con los colores, porque yo creo que el ojo de cada uno ve un color diferente. Y si tuviéramos la capacidad de quitarle el chip a uno y ponérselo a otro para que vea el color que ve, nada que ver el que ve uno con el otro. Obviamente con las herramientas que tenemos de las gamas y todo esto, ya le vas explicando a la clienta que pues naranja es naranja, verde es verde, azul es azul. Pero sí, definitivamente, por ejemplo, sí llegan inclusive a decirte, quiero un caramelo irisado frío. Y tú haces tu número y dices, quiere un 932, ¿no? Entonces... y lo vas haciendo, pero yo creo que también de repente, si tú quieres como hablar el mismo idioma con el cliente, hiperinformado, la vas a perder. Sí, totalmente de acuerdo. La vas a perder, y creo que al final lo que tienes que hacer tú ahí es más visual. La gente es más visual. Hay kinestésicos y todo esto, pero... en estos temas, de lo que trabajamos nosotros es muy visual.
Entonces, comienzas a buscar imágenes y sobre esas imágenes, como te regreso a lo mismo, de mire, este lo hice yo, este lo hizo fulanito, sutanito. Entonces ya vas haciendo un aterrizaje. Si tú quieres hablar con él y al final decirle, no, bueno, porque sí te llega a chocar y te llega a confrontar y entonces le dices, ¿cómo que la transición? ¿Y quiere su transición en cuántos grados? Y entonces ya le comienzas a hablar como médico y entonces ya al final no va a funcionar. Sí, y digo, eso me parece muy interesante porque a priori yo hago muchas conjeturas, o sea, mientras me estás hablando yo lo que hago es como de, ok, estoy entendiendo esto, y justamente yo antes de que me comentaras esto había dicho, creo que lo mejor, o así como está pintando la cosa, es intentar entender a la clienta, pero no, creo que justo esta parte de sí puede llegar a chocar no voy a decir bajarnos, sino ponernos, no voy a decir de arriba abajo, ponernos sí, claro, al mismo nivel de la clientela puede ser sí contraproducente. Veo, por ejemplo, tal vez yo en lo personal, no sé cómo lo veas, Carlos, tal vez interesante un poco el que si te llega alguien con transición y llegas, como tú dices, a un punto de común acuerdo, pues como guardarlo en tu acervo de todas las cosas que tienes ahí en tu cerebro, porque la verdad es que si alguien ya te llegó con una palabra, es que muy probablemente y en este giro esté en tendencia. Entonces, si llega una, seguramente a las 2 semanas va a llegar otra que te va a decir transición. Entonces, creo que... te adecuas. Exacto. Creo que la parte importante tal vez de sí entender o sí hablar el mismo idioma es que te puede funcionar como herramienta un diccionario. ¿No? Es como un diccionario, claro, de que cuando te llegue la siguiente persona diciendo transición, ya sé qué es lo que quieres, ¿no? Claro. Ir modificando un poco para saber, pues sí, agregar ya la pericia y ahora sí, como te decía, transformar la información en conocimiento y ya saber que cuando una clienta llega y pide transición o un cobre frío, sí, claro, ya saber más o menos a qué se refiere, ¿no? Sí, pero fíjate, al final también es importante aquí como ¿cómo te digo? La experiencia, definitivamente, digo, siempre será así. Pero sí, de repente, yo lo veo con los chicos y sobre todo con las chicas, porque el diálogo de mujer a mujer es más complicado en ese sentido, porque al final es belleza y es una parte muy susceptible. También tenemos caballero, pero el caballero es muy práctico. Hay algunos complejos, pero van directo. Y entonces, al final, sí, me pasa mucho, sobre todo con las chicas, que me llega la chica con cara de frustración, así de, no le entiendo. Y no tiene nada que ver, sean hombres o sean mujeres, pero nuestro grosor de clientes son mujeres y lo que nos dedicamos es más a mujeres, no somos barbería, ¿no? Claro. Que es más para caballero. Y entonces ahí es importantísimo sí hacer como el tema de empatía, ¿no? Con el cliente, decir, a ver, muéstrame lo que tienes. Y es impresionante también que te puedan mostrar 4 cosas completamente opuestas que cuando tú las ves dices, no tiene nada que ver con este. Y entonces tienes que hacer su Frankenstein. Sí. ¿Sabes? El largo de pero el color de pero el no sé qué. Y ahí es donde tú también te apoyas en las herramientas que te están generando esta situación. Sí. Y por ahí sales, ¿eh? Sí. Cuando tú tomas y le dices, mira, ¿qué te parece esto? Mira, esto es de nuestra... Cuando no buscas y estás buscando una alternativa en lo mismo. Porque si tú lo quieres hablar nada más, no va. Claro, y es que eso es justo el tema que decíamos, perdón que lo estoy diciendo así como súper constante, pero es justamente el problema pues central, y es que la información no sirve de nada si no, como dices tú, la filtras, la catalogas, le das una intención, entiendes el contexto. Datos son datos, claro, y datos muchos datos hacen información bien aplicada pues hace conocimiento, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, a veces creo que el cliente piensa que porque le preguntó algo a ChatGPT, copias, pegas y le dices al estilista, quiero todo esto. Y pues sí, ChatGPT te dio una N cantidad, pero ¿tú qué entendiste de esto? ¿No? Porque a veces no los leen. A veces me ha pasado, te lo juro, que la gente me manda así el copy-paste de la respuesta del prompt y fue así como de, resúmamelo, mucho texto, literal, no, eso es un meme, es de mucho texto, o sea, ¿qué entendiste tú? O sea, no que entendió ChatGPT, ¿qué claro, entendiste tú? ¿No? Por supuesto, sí. Sí, bueno, digo, en todos los rubros, por supuesto, pasa, pero sí aquí
yo creo que, amigos estilistas, como dicen que para que la cuña amarre debe de ser del mismo palo. Cuando nos pasa esto, ella llega con una imagen y tú con otra imagen en la tecnología, lo más parecido que puedas lograr es pero verbalmente mostrando gama como lo hacíamos antes, ya no funciona. Tienes que hacerlo con la misma tecnología. Exactamente. Digo, yo creo que es momento tal vez de pasar, hablamos ahorita ya por ejemplo de tendencias, hablamos de lenguaje, técnica, y también hay otro punto importante aquí que yo creo que pasa mucho, que llegan muy sobreinformados los clientes, pues es el tema de los productos. De los productos creo que es algo que también hay una pues sobreestimulación de información. También sabemos que mucho de lo que hoy se consume pues viene justamente de los influencers. Como yo te decía, yo trabajo en marketing digital, yo tengo el privilegio de tener acceso a muchas datas de muchas consultoras pues, importantes, y conozco muy bien el comportamiento del consumidor mexicano, y yo sé, por ejemplo, algo que mencionabas, importantísimo, sí hay, o sea, parece horrible que en 2026 estamos hablando de esto, pero sí hay una gran diferenciación de hablarle al consumidor masculino que al consumidor femenino, y más importante en el mundo de la belleza, porque las mujeres son muy apasionadas y hacen compras mucho de impulso, ¿no? Y eso, insisto, no lo digo yo, lo dicen los datos. Del sentimiento. Exactamente. Y creo que la industria de la belleza, sobre todo pues las marcas publicitarias, pues han hecho pues mucho uso, mal uso, buen uso, han hecho uso claramente de eso, porque justamente se ponen a pensar en muchas dolencias que a veces tal vez los hombres no piensan tanto. Nosotros somos más como utilitarios, más directos, más rectos a lo que va. Correcto. Muy transparentes. Y al momento de estar jugando con tantas emociones, tantos sentimientos, puedes encontrar muchísimos puntos de dolencia. Porque no estás jugando solamente con qué te sirve, sino qué te gusta, qué quieres, qué aspiras. Entonces, mientras más capas le pongas, pues muchas, puedes atacar por muchos puntos para venderle a ese sector, ¿no? Entonces creo yo que cuando una clienta, tú también me contarás tu experiencia, busca algún tipo de tratamiento, algún tipo de shampoo, algún tipo, pues tenemos de entrada muchísimas gamas, que todas obviamente tienen su porqué, pero a veces creo que la cliente piensa que pues debe de haber como un producto milagro que tenga todas estas características, y a veces creo que pues igual sí. es utópico pensar que existe. ¿Te ha pasado también? ¿Tienes alguna experiencia con eso, Carlos? El día a día. Mira, al final sí, la tecnología ha ayudado muchísimo a que se puedan sintetizar varios procesos para el cliente, sobre todo en el cuidado. Pero al final regresando al tema del hiperinformado, te llegan y te dicen, es que quiero y tú le preguntas de la marca que me digas y te dice el color del producto. Ok. Entonces dices, a ver, tu cabello es decolorado, lo que estoy viendo aquí, que este es un producto para cabello teñido, es una condición diferente, chalala. Y te hablo de que viene a buscar un producto que tú manejas. Ya olvídate que no manejas, ¿no? No, es que me gustó porque dice que no sé qué. Y entonces tú al final tocas su cabello, sabes la condición, haces un diagnóstico como un médico, la elasticidad, el color, la densidad, charalá. Es No, es que ese nunca lo he visto. O sea, si no lo veo, no existe, ¿no? Y entonces ahí se contrapone un poquito el tema. Y pues al final, mira, cuando todos estamos aquí por vender, pero si vas a vender en ese sentido, pues al final el cliente no va a tener el resultado, ¿no? Sí. Otra cosa es que en la vida que llevamos, yo te puedo decir ahorita, precisamente que me hablaste de productos, no sé si alguien ha tocado ese tema. Sí sabes tú que yo calculo, mi grosso modo, que más del 60-70%, en este caso de mujeres con cabello largo, teñido, decolorado, no saben lavarse el cabello. No tenía idea. Es impresionante, mira. Tú puedes ir con un médico y el médico te va a decir, mire, esta es la medicina, usted va a comer 5 minutos después, y entonces va a esperar y no sé qué, cada 8 horas y no sé qué. Y tú llegas y dices, no, qué flojera, mejor me tomo las 3 en 24 horas en vez de cada 8 horas. Sería fatal, ¿no? Y si es un antibiótico más.
Aquí el tema es que, por ejemplo, mucha de la industria, por ejemplo, se enfoca mucho en tecnologías y todo, pero creo que la parte medular nos corresponde a nosotros como estilistas, amigos. Porque el fracaso de esos productos en los clientes es la técnica de aplicación. Ok, sí. Te explico. Tú puedes usar un super producto, pensemos en una clienta regular, no súper decolorada ni nada, sino un cabello intermedio tratado con color y decoloración. El champú va en cuero cabelludo. Yo ahorita comencé un poquito con las clientas porque ahora que están en tendencia los rubios, pues son más frágiles, la decoloración hay que cuidarla más. Entonces les digo, a ver, no te compliques. Se empieza a lavar de abajo hacia arriba y evitas frotar la melena porque entonces los colores no duran por tiempo, duran por lavadas. Y si tú lo vas a tallar, pues obviamente vas a perder mucho porcentaje del color. Cambiando esa técnica de hacerlo de abajo hacia arriba, ya no vas a estarle friccionando el cabello, ¿no? Y aplicas el tratamiento y todas, la mayoría, te dicen, al final las moléculas se mueven, se van. Sí. Dices, no, es por aquí, no sé qué. Muchas sí llegan ya con esta información por medio de las redes y todo, pero es como cuando vamos al dentista. ¿Cuántos vamos al dentista y te dice los de arriba para abajo, los de abajo para arriba, los cuadrantes? Y llegas, 2 veces lo haces y se te olvida. Entonces ahí es muy importante en el tema de los productos siempre decirle, mira, inclusive hay clientas que llegan y te dicen, ¿qué estás utilizando? Y quizá es una marca que tú no estás manejando, pero que sabes que es buena y que el diagnóstico es bueno. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? Entonces, a ver, ¿cómo lo haces? Acábate tu producto, porque el que estás usando es muy bueno, cambia la técnica, va a mejorar cuando te lo acabes. Aquí está mi producto que compite con el que tú tienes, pero acábate primero ese. ¿Y qué crees? Regresan, mejoró, porque la técnica mejoró. Entonces ahí en el tema, por ejemplo, de los productos, las chiquitas ahora me han llegado varias de esto del champú en barra. Ok. Sí. Orgánico, como muy antirresiduos, sí. Hay que regresar a vivir a la montaña, lavarte con agua del río, no hacerte químicos, no comer hormonas y todo lo que vivimos. Entonces, hoy en día los productos están diseñados para la forma de vida que tenemos, sobre todo en las ciudades y esto, y con todos los procesos que se hacen, ¿no? Cuando te llegan y te dicen, yo les digo, mira, los aceites de oliva son para las ensaladas. Para el cabello no, porque entonces ahí el cliente te dice, no, es que algo natural. La mujer tiene el cabello negro y está emplatinado, pero quiere un tratamiento natural. Entonces ahí también muchas veces se antepone toda esta necesidad que tenemos hoy en día de querer ser como muy veganos, biológicos y esto, pero estar apegados a toda la industria, pero querer chocar totalmente. Sí, es una incongruencia, ¿no? O sea, justo es la abrumación de tanta información a veces justamente puede tener distintas vertientes, ¿no? Y es algo que antes, pues si alguien no concordaba con lo propuesto, pues había cierta manera de generar debate, y vuelvo a lo mismo, el debate no solamente era defender tu punto de vista, sino entre ambos llegar a un común acuerdo y generar una resolución. Eso debería ser la manera en la que ese es un debate, pero mucha gente piensa que nada más es defender por defender el punto del otro, ¿no? Correcto, sí. Pero creo que eso, hoy por hoy, como tú decías, creo que ha cambiado. Esta parte me parece fundamental de decir, como tú decías, ya muchas clientas llegan con cómo se debe lavar el cabello, pero ya explicado por la pericia de un profesional, pues cambia mucho la onda. Y también, por ejemplo, el saber, vuelvo a lo mismo, no solamente es empoderarse de información, sino también empoderarse de acción, porque tú lo mencionabas, ahorita yo creo que es muy sencillo llegar y pensar que lo sabemos todo porque se lo dije a ChatGPT, porque se lo dije a Meta, porque se lo dije a Alexa, y ya, dijo esto, pues sí, dijo eso, pero una cosa es decirlo y otra cosa es tomar acción de qué se va a hacer, porque volvemos a lo mismo, información sin acción pues no se convierte en nada, ¿no? O sea, creo que sí necesitamos hacerle entender a los clientes de cualquier tipo de rubro que no porque
se tenga el conocimiento de algo, incluso de conocimiento, pues vamos a ver qué hacer con él. Creo que ese es el siguiente paso, la toma de decisiones. ¿Quieres un cabello espectacular? Pues no solamente depende del producto, no solamente depende de las manos que te lo hicieran, no solamente depende también del mantenimiento, ¿no? Y eso puede ser en los carros, puede ser, por ejemplo, yo en el marketing digital, hay clientes que te piden reportes diarios. ¿Para qué? O sea, ¿qué vas a hacer con saber que vendiste un producto más hace un minuto? ¿Vas a tomar decisiones minuto a minuto? No se puede. Entonces le decimos la reportitis. Entonces creo que sí, en todos lados está esta parte de que la información llega a ser a veces abrumadora. Y qué buen ejemplo me acabas de dar con esta parte de algo tan sencillo que creo que hacemos todos, que es lavarnos el cabello, ¿no? Sí, básico. Qué bueno que tocaste el tema, como los coches. Mencionaste los coches. Yo tengo también una frase con las clientes que le digo, ¿quieres ser rubia? Perfecto. Las rubias son como los coches de lujo, requieren más mantenimiento y son más caros. That's it. ¿Por qué? Porque al final, en ese tema, en ese rubro, pues al final también el cliente ya llega con... yo siento que gran parte de que los rubios vayan en tendencia, independientemente del tema de que las rubias se diviertan más o todo esto, es porque ven muchísimo. Y entonces ven muy fácil una decoloración. Ok. O sea, y aparte es en 5 minutos en TikTok. Sí. ¿Por qué el estilista, no sé de dónde se les ocurrió tardarse 4 horas, no? O sea, entonces ahí también podemos ver nosotros el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que también la información, ponle tú, lo llamabas información versus conocimiento, correcto. Esa información que tiene el cliente lo orilla a que consuma más. Así que no todo es malo, chicos. Sí. Sí, claro, porque entonces ya alguien más, ¿no? Porque eso es lo bonito, creo yo, de TikTok, ¿no? Que alguien más ya generó esa necesidad. Sí, claro. Y entonces ya no solamente necesitas el óleo, ya necesitas el acondicionador, ya necesitas, y digo, eso me estoy viendo a productos, pero entonces viene la época de calor, entonces lo que necesitas es un corte bob. Todo el sistema. Exactamente, creo que ya está muy, pues, intrínseco, sí, sistemático, el hecho de que el giro de la belleza, pues, es multinivel, literal, ¿no? O sea, como un esquema piramidal. Entonces, como de inicias nada más con tu shampoo. Ya que estás ahí, bueno, pues te tengo el acondicionador, te tengo te tengo el tratamiento. Y también están los rubios. Y también existen las platinadas, ¿sí? ¿Sabes? Sí. Yo siempre les digo cuando empiezan unos reflejitos, 2, 3 tonos. Digo, cuando llegan, por ejemplo, niñas, no sé, 16, 15, que empiezan y que quieren, ellas sí quieren irse a platinado. Y te digo, no. Paso a pasito. Pero cuando ya son adultos y que empiezan porque tengo 2 canitas, hazme poquito y no sé qué. Pero no rubia, por favor, no rubia. 5, 4, 3, 2 años después, llegas y le dices, no que no rubia, porque es una escalada. Sí, claro. Multinivel, como dices tú. Y como te decía, o sea, y yo te lo dije desde el principio, Carlos, o sea, a todo le podemos encontrar, pues, también el lado bueno, porque entonces eso refleja, pues, una clientela más fiel. Sí, obviamente la sabemos cuidar, la sabemos mantener, refleja una clienta que tiene un ticket mayor. Entonces creo que eso también puede jugar mucho en contra y a favor, insisto. Creo que aquí no hay blancos o negros. Creo que es un tema que, según el contexto y la información que uno tenga, pues le puede dar como ciertas vertientes, ¿no? Y digo, ahorita, porque se me está ya empezando a acabar el tema y no puedo dejarlo de lado, hemos hablado ya, pues, yo de los pilares, que son técnica, que son looks, que son productos, pero también no podemos dejar de lado algo que es muy importante, y yo siempre digo que es el gran elefante en la habitación, y es el tema económico. Y hoy por hoy creo que los clientes también están más que hiperinformados, porque si lo pensamos antes, si salíamos a la calle y nos encontrábamos con una barbería, un salón nuevo, pues lo veíamos, tal vez le dábamos la oportunidad, podríamos caminar al trabajo, o bueno, en el camino al trabajo te encontrabas otro que te llamaba la atención, XY razón, por lo que sea, le dabas la oportunidad. Hoy por hoy es tan fácil como abrir Google Maps, ponerle salones cerca de mí, decirle a ChatGPT, este es el screenshot de donde estoy, haz un análisis de cuáles son los mejores y cuál es el precio que manejan. Claro. Y así
así sin más, ChatGPT dice, te conviene no piensan, no van a visitar, volvemos a la falta de acción. Ya no existe voy a ir a hacer scouting de cuál me conviene, cuál es el que me recomiendan, no. Me dijo, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero es lo que me arrojó, ¿no? O sea, por cierta de datos, que por ticket promedio, porque eso en Google también sale claro. Promedio de ticket, y las estrellas, las reseñas y todo eso, y con esa información que a veces sabemos que está sesgada, sabemos que hay veces, y sobre todo en los salones, que a lo mejor una clienta tuvo un mal día y ya dejó una estrella y el peor salón del mundo, eso va a afectar las respuestas de ChatGPT, porque ChatGPT se alimenta de ahí. Son datos sesgados. Entonces, creo que a veces eso es algo que la gente no piensa, que no, de nuevo cuenta, esa decisión que tomó ChatGPT viene de datos errados, de datos que se tomaron con visceralmente, ¿no? Sí. Entonces, quiero saber si te ha pasado de así como, o tú mismo has hecho ese ejercicio de decir cuál es el costo-beneficio, porque sabemos que hoy por hoy va a afectar, porque entonces ya no compites con el que tú sabías que estaba enfrente de ti en la calle, estás compitiendo con el que el screenshot le dio, o sea, ¿sabes? Es algo, para mí, complicado. Sí, definitivo. Mira, yo creo que cuando, sobre todo en este ramo, cuando tú tienes un récord limpio, yo lo dudo mucho y digo, bueno, ¿cómo es posible, no? Es muy curioso porque no nada más lo hemos hecho en nuestro salón, porque obviamente tenemos de todo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Por supuesto, porque si estás trabajando con las emociones de las personas, con qué van a responder, con emoción. Y entonces cuando tú lo ves de otros, te das cuenta que al final creo que la gente también en ese sentido también tiene un criterio más amplio que el de hace poco, ¿sabes? Y cuando comenzamos a utilizar ciertas palabritas para referirnos, o también para lo bueno, y exagerar, este es compadre del primo, del tío, claro, del hermano, sí. Del vecino, del dueño, ¿no? Entonces yo creo que también la gente lo sabe interpretar en ese sentido también. Pero yo creo que ahí también es importante, con este tema, es que sí, al final, todos vamos a un restaurante y no, nada es de lo que nos imaginábamos ni lo que decían las super reseñas que tenían, ¿no? Entonces, al final siento que sí es un poco eso, pero la ventaja que tenemos nosotros es que al final tenemos el sensorial de la clienta. Trabajamos con el sensorial, la cabeza. Tocar la cabeza de alguien ancestralmente era un privilegio para los sacerdotes y tal. Entonces nosotros, el tema es sensorial. Y entonces, en ese tema, por ejemplo, a pesar de esto que tú me estás explicando y las tendencias y todo, yo creo que si nosotros como estilistas seguimos conservando el tema de boca en boca, ¿por qué? Porque al final es sensorial y ninguna reseña, ninguno te lo va a proporcionar. Entonces, el cliente fiel es el que se siente cómodo, que ve tu trabajo, que esto, y creo que definitivamente ahí es donde radica que puedas crecer también en ese sentido, porque hay muchísimos lugares que tienen todas las estrellas del mundo y todos los seguidores y tarará. Tú llegas y en verdad no tienen un cliente sentado. Sí. Porque también esa parte se ha vuelto como también hacer una historia ahí que no existe. ¿Sí? Y conozco también muchísimos que también son buenísimos, pero no están interesados en eso, sobre todo los contemporáneos, y que también se están perdiendo esa parte. Pero dijiste algo, el ticket. Y la verdad es que, pues, fuera de que te manden estrellitas al banco, pues, no sé. Y creo que definitivamente los que más, el tema es sensorial. Nosotros trabajamos con las emociones, tocamos la cabeza de las personas y entonces ahí al final siempre será esa parte. Por ejemplo, anteriormente las clientas te decían, ay, es que a mi comadre le encantó, que era como funcionaba en ese momento, ¿no? Y luego, ¿por qué no la mandaste? No. Esas eran las 5 estrellas de una estrella de las 5 que te merecías, ¿no? Así funciona, pero yo creo que las herramientas es importante apoyarse en ellas. Sí hay momentos en los cuales, y creo que todos no sabemos en qué vivimos, si aquí, en la IA, o cómo, sí. Porque ya de repente no sabes, pero creo que la ventaja que tenemos nosotros es que
somos artesanos, trabajamos con las manos y eso difícilmente veo que en un futuro una máquina pueda tener esa sensibilidad. Inclusive ya te apoyas para hacer diagnósticos con un videomicroscopio, con un densificador de cabello, con herramientas que te pueden servir muchísimo, pero creo que para que nos puedan rebasar es bien complicado. Sí, exacto. Creo que nunca va a poder rebasar, como tú decías, el toque humano. Creo que eso es lo que hace a la profesión. O sea, y creo que ninguna, de hecho, de eso se salva, yo creo que de todas las demás, o sea, incluso de lo mío que es ser marquetero, administrador. Creo que eso sí, evidentemente nos van a reemplazar, pero creo que a los estilistas... ¿Quién sabe? Pues digo, al final de cuentas creo que todo tiene como debe de tener su alma, que eso es algo que no debe tenerla. Exacto, y su ciclo. Entonces creo que estamos viendo un boom de la inteligencia artificial en el cual creo que estamos, pues, hoy por hoy empezando, seguimos sí. como empezando, ¿no? Realmente sí, claro. Creo que estamos ahí, baby steps, como dicen por ahí. Pero va a llegar un momento en el que todo se va a normalizar. Y justamente como yo te decía, ya como las preguntas viendo hacia futuro, si bien me comentas que ves difícil que la IA pues nos reemplace, nos sobrepase, si mantenemos como esta alma dentro de la profesión y del trabajo y todo, me gustaría saber qué crees que sí es lo que puede pasar. ¿Cómo es que sí va a cambiar el futuro? ¿Cómo ves, por ejemplo, pues vamos a llamarlo esta pandemia de sobreinformación? ¿Ves que se acabe dentro de poco? ¿Crees que ustedes como profesionales de la belleza puedan hacer algo para mitigarlo? Si es así, ¿qué sería? ¿Cuáles son como realmente las cosas que tú ves más tangibles que sí o sí puedan pasar en un periodo futuro? Yo creo que al final nosotros en la industria estamos ganando mucho con la tecnología, pero muchísimo, más que perder, ¿eh? Ok. Por ejemplo, después de casi 40 años, el descubrimiento de los polipéptidos sintéticos, o sea, una molécula que es con la que cuando se pierde se rompe el cabello y que ahora exista, esa es tecnología. Todos los productos, por ejemplo, que tenemos hoy a la mano para botar un tono sin tener... O sea, toda la tecnología la tenemos de nuestro lado. Sí. Definitivamente. Los videomicroscopios, por ejemplo, para poder determinar la densidad, la cantidad de cabello, el grosor, el daño, todo eso es tecnología. Y ya lo llevas a la compu. Creo que tenemos mucho más beneficios en el sentido de tecnología, en la parte técnica. Sí. En la parte de comunicación, creo que también, porque al final, mira, anteriormente, para que tú fueras famoso tenías que irte afuera de una televisora a ver quién se dejaba pasar el peine por ti y esas cosas. Hoy día hay mucha apertura. Claro, se ha abusado, no todo lo que brilla es oro, pero creo que pues, definitivamente la gente que nos dedicamos a esto y que sí tenemos toda esta formación y todo pues, al contrario, creo que cada vez la información quiere suplir al conocimiento y el conocimiento vale mucho más y está al alza. Sí. Entonces ahí tenemos que tener. Mira, en algún momento mi querido amigo Francisco Iglesias, que también estuvo por acá, que lo saludo, tipazo. Alguna vez platicamos que, por ejemplo, en México en específico, no está regulado el tema de tener una licencia como en otros países, en Europa, en Estados Unidos. Y en algún momento, hace algunas décadas, lo platicaba con Francisco. Y yo creo que eso es lo que va a permitir que nosotros podamos ir al siguiente nivel. Porque ya no puedes diferenciar entre el empírico, que muchos nacimos así en la industria. El que estudió, el que no estudió, el que sabe, el que no sabe, el que se hace, el que se deshace. Tenemos una gama muy completa que pareciera que todos son iguales. Entonces yo creo que en la medida, definitivamente, pues estamos hablando de una burocracia que sabemos que es muy complejo, muy complejo y que eso lo limita. Pero si pudiéramos regular más la industria en ese sentido, eso haría toda la diferencia. Completamente de acuerdo. Y pues ahora sí, Carlos, ya se nos ha acabado el tiempo. Como yo te decía previo, a mí me gusta mucho pues agradecerte, sobre todo por todo lo que vienes a comentar. También
quisiera decirte y extenderte la invitación a que esta no se quede como la primera y última vez que nos veamos. Por ahí, por ejemplo, incluso tomando este tema, nada más así como para sembrar la semillita, creo que también, si ahorita vamos con el cliente, creo que ahora y también desde tu punto de vista podríamos hablar sobre los colegas también súper informados, porque también sabemos que, como tú decías, así como hubo una proliferación de egresados de YouTube, me encantó esa frase, créeme que la voy a estar utilizando seguido, creo que también la proliferación de estilistas express, tal vez por ahí, que es como que son muy de técnica y nada más por cumplir con el rol de estilista. También creo que hay una proliferación. Qué bueno, porque como yo siempre he dicho, todo eso hace que el universo crezca, el universo del Giro de la Belleza crezca y pues, todo pueda crecer. Pero como tú dices, creo que también debe de haber pues, un estándar, ¿no? No puede crecer nada más todo para todos lados, como ramas de árboles. Debe haber una estructura, ¿no? Entonces, nada más, insisto, como para sembrar la semillita, o sea, a lo mejor tal vez podamos hablar sobre los colaboradores pues mega informados que a lo mejor necesitan tal vez de esas enseñanzas de la vieja escuela, ¿no? Yo creo que hoy por hoy no podemos dejar a la vieja escuela de lado, porque por algo están ahí, por algo hay gente como tú que lleva años trabajando y que obviamente entre grandes pues también reconocen otros grandes, como lo acabas de mencionar de Francisco. Eso habla de comunidad, de gente que ha estado ahí a través del tiempo, a través de los problemas, a través de pandemias, a través de todo, ¿no? Entonces, y el hecho de que ustedes pues sigan ahí, pues obviamente habla muy bien de ustedes, sin tener toda la información del por qué están ahí, nada más con eso saberlo. Entonces, como yo te decía, Carlos, pues muchísimas gracias, y ahora sí, estos últimos momentos, minutos, instantes, yo no tengo nada más que agregar más que muchísimas gracias, y te dejo pues con los podcasts escuchas, y realmente pues tú les puedes decir lo que tú quieras. Muchas gracias por la oportunidad, gracias Alto Peinado. La verdad es que cuando quisimos tocar este tema había una lista larga, y pues al final de repente a nadie le gusta hablar de la parte picosita, escabrosa del tema, pero espero que les haya gustado, y creo que tenemos una gran herramienta en esto. Hablar de las fallas, como lo hicimos al principio, y creo que cerrando, es cómo le vamos a hacer, porque tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Entonces, al final, pues todas esas herramientas tenemos que tenerlas a nuestro favor, porque al final también este cliente informado también nos orilla a ser mejores. Porque pues no es que seamos mentirosillos los estilistas, pero durante mucho tiempo podíamos decir lo que quisiéramos y todo el mundo nos lo creía porque no había nadie que lo debatiera. Hoy en día tienen 1000 herramientas nuestros clientes para poderlo hacer, y eso también nos ayuda a que nosotros podamos tener una fuente, más bien lo que los clientes más bien tienen esa fuente donde nos pueden debatir, y definitivamente ya no podemos por ahí ir diciendo que somos los mejores sin tener todo el conocimiento y también tener las herramientas para poder demostrarlo. Entonces eso también nos hace que seamos más fuertes y que nos preparemos, porque al final vienen atrás de nosotros muchísima gente que cree saber, pero si nosotros nos ponemos a competir con eso no vamos a ganar. La única forma es, y como yo se lo digo a mi equipo, siempre hay una forma de mejorarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el conocimiento, apoyándonos en los cursos, con las marcas buenas, y definitivamente eso sería, no mi consejo, porque yo no estoy para dar eso, sería mi experiencia. Al último, el estar siempre adelante y estarse nutriendo en esto, porque aparte pareciera que es lo último, y créanme, aún hay muchísimo que aprender, y la tecnología ahorita está amenazando a todos, pero creo que en lo de nosotros vamos a salir ganando, y eso nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Perfectísimo, pues muchísimas gracias de nuevo, Carlos. Como te digo, espero que no sea la última vez que nos veamos. Claro que no tengo nada más que agregar, más que de verdad muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babyliss Pro, muchísimas gracias a ustedes, Podcast Escucha. De verdad espero que todo lo que se habló no lo echen en bolsa de saco roto, como siempre les digo. ¿Por qué? Porque eso solamente los haría unos estilistas hiperinformados y no con conocimiento aplicado. Así que por favor, recuerden que la belleza la hacen ustedes, háganla de manera consciente y todo en acción con, obviamente, el conocimiento. Yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.
Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.